Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, presentes y a la distancia. Hoy 25 de diciembre de este año 2025, el tema dispuesto para hoy lleva por nombre La elección es nuestra. Y entre paréntesis está la palabra bendición o maldición. Nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos para nosotros a través de la decisión que tomemos. Dios nos dé buen entendimiento, de su buena sabiduría y nos lleve a actuar con prudencia para que actuemos tomando decisión acerca de lo que realmente nos conviene, humana y espiritualmente. Así es de que gracias a Dios que nos dé este tiempo para estar nuevamente reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dar comienzo a este tiempo devocional en su maravilloso nombre. Dando cumplimiento a lo que está escrito, que todo lo que hagamos en hecho, en palabra, debe de hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, para honra y gloria de su poderoso nombre. La cita que vamos a preparar es Jeremías, capítulo 10, verso 23. Gloria a Dios. Me siento hoy muy en paz, muy bendecido y con alegría en mi corazón, porque tuve la oportunidad de viajar en la motonetita que cargo, casi como a 65 kilómetros de distancia. Fui a mi pueblo, mi tierra natal, a Gabriel Zamora, Lombardía. Y mi sorpresa fue grande porque fui a comprar una refacción para motocicleta y un amigo que conocí, que lo tuve en amistad por muchos años, tenía ganas de saludarlo y me llevé la enorme sorpresa, muy grata, de que él me comentó más bien, que estaba viendo los en vivo y se interesó y le aconsejé que lo siguiera haciendo. También una trabajadora de su negocio también me pidió el número telefónico porque nos escuchó hablar y se interesó. Y ahorita ya es un miembro más de lo que es el grupo de WhatsApp que se enlaza para ver los en vivos y hacen las republicaciones o en vivo directamente. Pero gloria a Dios porque la palabra inspirada por Dios está llegando a mi pueblo. Estuve 5 años en mi pueblo buscando desde que conocí de Dios que mi familia conociera de Dios, pero no hubo ningún interés por parte de mi familia. Pero tengo varios hermanos y hermanas, pero pues si no quieren ellos aprovechar esto, otra gente sí lo está aprovechando. Y por eso me gozo porque la palabra de Dios no deja de rendir buenos frutos que glorifican al Altísimo Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo también. Mediante la excelencia del trabajo de nuestro Señor el Espíritu Santo.
Así es de que les doy testimonio para que se gocen de cómo Dios es glorificado a través de esta célula, pequeña célula cristiana de la Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad en Fundación 2004. Bien, los que pueden en este momento ponerse sobre sus pies, les invito a que lo hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este tiempo de instrucción. Y en el nombre del Señor Jesucristo comenzamos pues. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque usted a través de su Santo Espíritu sigue haciendo esa obra redentora, Señor. Y a través de eso nos motiva. Le ruego que siga haciendo esa misericordia para con todos los que en esta célula, porque todos trabajamos en equipo, buscamos glorificarlo. Gracias, Señor Jesucristo, por tan grande y caro privilegio. Pero en esta hora, Señor, le ruego, Señor Jesucristo, que mediante su Santo Espíritu, en este tiempo de instrucción, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, y de esa forma, Señor, podamos ser edificados los presentes y a la distancia y todos aquellos que se enlazan en vivo o en las retransmisiones. Bendíganos a todos, Señor. Te lo ruego en su precioso nombre, Señor Jesucristo. Y edifique nuestras vidas, porque usted es el buen arquitecto, Señor, que nos transforma día a día a través de esta sana enseñanza, la cual tiene fundamento en la Escritura. Gracias, Señor. Le adoramos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a ir a esa cita bíblica, hermanos, hermanas. Jeremías 10, en el verso 26. La primera tiene que ser entonces. En el versículo 23. Hermano Jorge. Jeremías 10, verso 23. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo, en Jeremías 10, 23 dice así: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Oremos por la palabra de este mensaje. Señor Jesús, le ruego que mediante su Santo Espíritu, oh Padre, permita que la palabra cumpla el sano y santo propósito de edificar ricamente nuestras vidas. Que la palabra sea viva, eficaz en nuestras vidas. Se lo ruego, Padre. Le ruego que esta palabra sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que sea como semilla viva. Que germine al tiempo que usted lo disponga, pero que sea sembrada en nosotros, Señor. Que obtengamos la edificación semejante a la que fue señalada por el Señor Jesucristo en su tiempo, hablando de ser edificados en la roca. Yo le ruego, Señor, que en esta hora abra nuestro entendimiento y disponga nuestro corazón, y que mediante su Santo Espíritu la palabra sea avalada por Él con su inspiración y con denuedo. Te lo ruego que así sea, oh Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos. Hermanos, hermanas, gloria a Dios.
Les ofrezco una disculpa a los que no entienden mi situación, no porque les esté afrentando, sino porque hay personas que no saben de mi discapacidad. Un daño pulmonar de un 70% y creciendo, que hasta ahorita ya voy cumpliendo 4 años con esa discapacidad que me ha quitado toda movilidad. Y la producción de oxígeno de mi pulmón, de mis pulmones se redujo un 70% y tal vez ya más. Pero no es una causa, no es un motivo para que aún con lo poco que queda dejemos de servirle al Señor nuestro Dios. Porque si algo en lo personal me ha quedado claro, hermanas y hermanos, que en esta vida no hay nada mejor que morir sirviéndole al Señor y a nuestro prójimo, a nuestros semejantes y a nuestros hermanos en Cristo. Hago este comentario, no estoy dramatizando. Esa es la realidad que yo vivo, para que los que no lo saben tengan paciencia y no se desesperen porque me oyen carraspear o hablar agitadamente. Es algo con lo que yo ya tengo que convivir, según la ciencia médica, hasta el tiempo que Dios lo tenga a bien concluir. Una cebollita. Gloria a Dios. Bien, pero les aconsejo, hermanos y hermanas, que no presten atención a esta mi situación. Presten atención a la palabra, presten atención al mensaje. Porque se está haciendo un sacrificio por llevarles al conocimiento conforme a la palabra inspirada por Dios, con base en la Escritura, no por palabrerías. Lo digo porque hay personas que se sienten muy cómodos con predicadores carismáticos, bien vestidos, que hablan muy bien, con tonos muy matizados, muy congruentes al parecer, y sin embargo, en su selección no se dan cuenta de que no hay ningún progreso espiritual en sus vidas. Porque quieren predicaciones a modo y no van mucho a escuchar la palabra, sino a deleitarse viendo al predicador o la predicadora. Eso no edifica su vida espiritual. Eso es idolatría. Por eso les ruego que tomen esto en consideración y les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Dejen de estar buscando figurines o personas que hablan con mucha facilidad de palabra, pero que en sus vidas no edifican porque no tienen el respaldo del Espíritu Santo, porque son buscados por idolatría, no por enseñanza sana. Y siguen siendo los mismos semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No hay crecimiento porque no van buscando al Señor Jesús ni la sana doctrina. Van buscando a los predicadores bien parecidos, guapos, a las predicadoras muy llamativas, pero no van buscando
la buena y sana doctrina, ni al Señor Jesucristo. Y cuando van y se sienten muy a gusto cantando alabanzas, nada más es calma por un rato, por un día, y el día siguiente siguen igual de vacíos. Porque no han sido edificados como debía de ser. Aprendamos a buscar lo que es el buen conocimiento, el que nos edifique, el que nos ayude para transformar nuestras vidas y que nos ayude a salir del mundo contaminado, que nos lleve a agradar al Señor, Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu. Y de esa manera, ustedes mismos, hermanos y hermanas presentes y a la distancia, van a notar un cambio en sus vidas. Van a vivir de continuo la libertad del Espíritu Santo y la paz de Cristo en su corazón. Busquen esas señales en ustedes. Y entonces se darán cuenta si tienen buenos edificadores o malos edificadores. Gloria a Dios. Bien, como escuchamos lo que dice este versículo de 10:26 de Jeremías, gloria a Dios. 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Gloria a Dios. Y en su segundo punto dice: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cuando habla del señorío del hombre, que el hombre no es señor de su camino, van a venir quemando allá los constantes, ¿no? Que parece que no tienen entendimiento. Hermano, voy. Vaya y dígale, porque no parecen ni adultos. Luego no van a querer pagar. Gloria a Dios. Perdón por la interrupción, hermano. Es que luego pueden volar para adentro, pues tú los quemas ahí y a veces se meten para adentro, ¿ah? No es por nada, pues. Gloria. Ah, ok. Dice que, gloria a Dios, perdón por la interrupción. Conozco, oh Dios, que no es del hombre. Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino. Cuando hablamos de señorío, estamos hablando de que no es del hombre tener la capacidad, ¿verdad? El hombre no tiene la capacidad para formar un estilo de vida, una forma de vida que le ayude a vivir de una forma que le resulte grato a Dios o grata a Dios. Porque aquí dice del hombre, pero también incluye a la mujer. Conozco, dice, que el hombre no tiene la capacidad para educar, para edificar su vida conforme Dios lo demanda. Porque Dios dice: santos, santos seréis porque yo soy santo.
Y el hombre, para ser edificado, necesita recibir la instrucción, necesita recibir la educación que lo va a formar, que lo va a transformar, que le va a ayudar para que pueda vivir en la forma que a Dios le agrada. Y el hombre necesita el conocimiento, necesita ese conocimiento para desarrollar esas capacidades que son virtudes. Por esa razón es que la Escritura da testimonio que el hombre no tiene esa capacidad para autoeducarse, autoedificarse a la manera de Dios, por lo cual el hombre necesita recibir esa instrucción. Como es el caso de los recién bautizados, para que estos sepan cuáles son las obras dignas de arrepentimiento, por el conocimiento deben de saber acerca de lo que vivieron, lo que pensaron, lo que hablaron, lo que hicieron, y todo esto es ¿para qué? Para que se den cuenta del error del camino que llevaban. Era un camino de error, era un camino de pecado. No era una vida en santidad, era una vida en pecado. Por esa razón era que la gente al no tener esta instrucción, esa capacidad, está provocando, como dice la Escritura, en su vida y en la vida de su alma, ira para el día de la ira. Está atesorando. Porque el hombre creía que el hecho de decir, es que yo no peco tanto, piensa que por eso ya merecía entrar al reino de Dios. No, con un pecado, por grande o pequeño que se haya cometido y que Dios no redima a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con ese pecado tiene para ya no ver la gloria de Dios, para ya no tener la vida eterna, para ya no alcanzar ese favor divino. Por eso está diciendo el profeta Jeremías, una vasija del Espíritu Santo desde el tiempo antiguo. Dice, conozco, oh Dios, porque Jehová es un nombre que los hombres le pusieron al Espíritu Santo. Directamente no es el nombre de Dios. Solamente ese nombre encierra una información de una de las capacidades que tiene Dios y que delegó en el Espíritu Santo. Aquel que hace que las cosas lleguen a ser. Gloria a Dios. Lleguen a ser. Gloria a Dios. Eso es lo que significa la Jehová. Es una capacidad solamente. Gloria a Dios. Por eso yo hablo en una forma sinónima. Puedo decir Dios o Jehová. Conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino. Dice, ni del hombre que camina, el ordenar sus pasos. Porque los pies simbolizan el camino, que es la forma de vida que lleva el hombre. Simbolizan eso. Los pies nos trasladan al cuerpo hacia donde quiere ir, hacia lo que quiere hacer, a lo que procura hacer y lo que a veces llega a consumar. Por eso es que aquí los pies deben de ser ordenados, ¿verdad? Deben de recibir las órdenes de movimiento que realmente le convengan al cuerpo, para que no vaya en pos del pecado, en pos de la iniquidad,
que es el estilo de vida que el mundo lleva, sino que comiencen a caminar dentro de lo que es el camino de la santidad. Gloria a Dios. Por eso dice que el hombre no tiene tampoco la capacidad para dirigir su vida. No tiene capacidad para dirigir su vida, ni para edificar su vida, ni para dirigir su vida. Es lo que está diciendo este versículo. El hombre no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, porque el conocimiento viene de Dios. Tiene que recibir conocimiento de Dios para que sepa lo que debe de hacer. Por eso es que la sana doctrina tiene por misión instruir, y la sana doctrina utiliza desde el libro completo de Génesis sucesivamente hasta el Apocalipsis. Todo eso involucra ser instruido a través de sana doctrina, lo que es identificando lo positivo y lo negativo, para entender que las cosas malas las debemos de hacer a un lado y las cosas buenas no nada más debemos de procurarlas, sino debemos de mejorarlas en lo más posible, porque eso es para nuestra bendición. Así que a través de este versículo vemos que el hombre no es poseedor del conocimiento para edificar su vida, ni tiene la capacidad tampoco para dirigir su vida. Él necesita ser dirigido y necesita el conocimiento también de Dios, pero necesita dirección. Debe de haber alguien que lo dirija. Por eso, cuando el Señor Jesucristo anunciaba que iba a partir, le dijo: no voy a dejar los huérfanos, les enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu de verdad. Él os guiará, ¿verdad? Porque el hombre necesita un guía, y ese guía que hoy está aquí es nuestro Señor, es su majestad el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de mentiras, en donde al parecer la verdad en algunas ocasiones se ha convertido como en un misterio. ¿Por qué? Porque muchos no conocen la verdad, porque el diablo solamente a través de sus obreros ha enseñado mentiras que han ocultado la verdad. Por eso Poncio Pilatos en su momento le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué es la verdad? ¿Por qué? Porque al parecer ni Poncio Pilatos conocía la verdad. Pues le dijo: ¿qué es la verdad? Y lo que pasaba es que la verdad había sido ocultada por el engaño, por el error, por la mentira. Por eso vivían en tinieblas, y por eso en ese tiempo parecía que la verdad era un misterio que tenía que revelarse, que tenía que darse a conocer. Gloria a Dios. Entonces, vemos nosotros que no tenemos nosotros esa capacidad. Si nosotros tuviéramos esa capacidad de poder, no hubiera dicho San Pablo: todo lo puedo en Cristo, hubiera dicho: todo lo puedo yo, ¿verdad? Porque yo tengo la capacidad para edificar mi vida, para autoedificarme, autoeducarme y para tomar las riendas de mi vida. Pero no hay hombre que pueda tener esas capacidades, porque eso lo da Dios. Da el conocimiento, y a través de su Santo Espíritu Él nos guía. Por eso dice la Escritura con el apóstol San Pablo,
y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Parece que por ahí está en el libro de Romanos. Gloria a Dios. 8:14. Para si gustan buscarlo en sus tiempos de lectura, vean, para que ustedes entiendan la importancia de ser guiados, porque nosotros no podemos tomar la dirección de nuestra vida. Hay un enemigo que nos estorba mucho, es el diablo. El Señor lo reprenda. El que ha hecho vivir en la mentira a la gente, haciéndole creer que vivían en la verdad, haciéndole creer que lo malo era bueno, y de esa manera confunde al mundo y lo lleva cautivo en el pecado. Gloria a Dios. Así es de que Dios abra nuestro entendimiento y nos dé buen entendimiento para que nosotros dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión y soltemos las riendas de nuestra vida y entreguemos las riendas de nuestra vida al Espíritu Santo para que Él nos indique la dirección de a dónde debemos de dirigirnos. Gloria a Dios, y que como maestro que también es, Él nos instruya para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Gloria a Dios. Bien, ahora vamos a ver lo que dice el Salmo 25 en el verso 12. Sí, Salmo 25. A ver, Yuquita. Gloria a Dios. Sí. Salmo 25:2. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Que ha de qué? De escoger. Gloria a Dios. Fíjense en esta forma de estudios temáticos, cómo se van creando como una cadena, por decirlo así, pero no para esclavizar, sino para hablar simbólicamente de cómo se va eslabonando, uniendo, ¿verdad? Hasta crear una sola línea en base a un tema. Allá vimos que el hombre no tiene la capacidad, el conocimiento para autoeducarse, no tiene la capacidad para dirigir su vida. Y aquí vemos que nos dice, ¿quién es el hombre que teme a Dios? A manera de pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Dios? El hombre que teme a Dios, gloria a Dios, es aquel del cual Dios ha tenido misericordia y se ha revelado ante ese hombre. Ahora Él lo conoce gracias a la enseñanza, gracias a la instrucción, conoce de las capacidades de Dios, conoce de sus virtudes, conoce que Dios es un ser emocional, que no nada más es todopoderoso, que no nada más es un juez inflexible, llegado su momento, sino que también es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, y es un Dios que se enoja también, pero que también sabe tener en su misericordia el tenernos paciencia para no pagarnos antes del tiempo que Él mismo estableció. Porque Él dice que Él recorta los días de vida que había determinado las personas cuando estos se esfuerzan mucho en su forma de vida haciendo el mal.
A estos Dios les recorta el tiempo de vida. No les deja vivir el tiempo que les estableció, pero también les alarga el tiempo de vida a aquellos que saben hacer el bien y la misericordia. Y por cuanto hayan gracia delante de Dios, Dios puede en su soberanía traspasar. Dos personajes les voy a citar para ejemplo. Estaba declarado por Dios que el tiempo de vida para el hombre serían 70 años y 80 los más robustos. Gloria a Dios. El profeta José el soñador, el que fue el segundo de Faraón en Egipto, ese hombre después de los 80 vivió 30 años más. Murió hasta los 110 años. Abraham, su antecesor, su bisabuelo, este hombre no vivió los 80 años en su condición de hombre robusto. A él Dios le permitió vivir hasta los 175 años. Dios traspasó lo que dijo, pero ¿quién le puede pleitear a Dios en sus decisiones? Él es soberano, Él es el que toma las decisiones y todos estamos obligados a respetarlas, porque esa es su voluntad y debemos de respetar su voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, cuando el hombre llega a conocer verdaderamente a Dios, este hombre teme a Dios, pero no es un temor que lo llene de horror, de terror o de pánico. Es un temor reverencial. Es un temor donde la esencia es la adoración y la admiración y el deseo de retenerlo como su Dios. Porque el temor a Dios en aquel hombre que teme a Dios se dispone a hacer la voluntad de Dios, a vivir haciendo el bien, no el mal, a hacer la obra de la piedad, de la misericordia, a apartarse de las contaminaciones del mundo, porque sabe que ese es el precio que debe de pagar para poder retener a ese Dios como su Dios, porque su temor es airarlo, su temor es hacerlo enojar y su principal temor es perder el amor de Dios. Ese es su temor más grande, porque si él sabe que si pierde el amor de Dios, por consecuencia, contra él va a venir la ira de Dios. Y como ya sabe cómo es Dios, no desea sufrir la ira de Dios. Más bien quiere vivir experimentando el amor de Dios en su vida. Porque ese amor limpio y puro, que le llaman en la lengua griega ágape o agapao, que es el amor puro y santo que Dios sabe profesarnos, no es un amor temporal, es un amor eterno, que puede nacer en esta vida, en donde nosotros le provocamos a Él al amor, con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad, con nuestra lealtad. Y de esa forma, gloria a Dios, podemos gozar del amor de Dios desde esta vida y por la eternidad, porque el amor de Dios no es temporal, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Y si lo podemos alcanzar desde esta vida, provocándolo al amor con nuestra fidelidad y nuestra obediencia, podemos disfrutar de su amor desde este tiempo y hasta siempre por la eternidad. Gloria a Dios.
Por eso dice, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Gloria a Dios. Porque dice, hablando de Dios, que Dios le enseñará el camino que debe de escoger. En este tiempo de gracia para la iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo pentecostal, por el Pentecostés que ahí nació, en la dirección del Espíritu Santo para la iglesia de hoy, en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Él es el que nos instruye, Él es nuestro maestro, Él es el que nos enseña el camino, como dice aquí, el camino que debemos de escoger. Él nos enseña el camino que debemos de escoger. Pero desgraciadamente arrastramos la maldición que fue sembrada en el principio, ¿verdad? Estamos, aunque sea de oídas, sabemos lo que es el bien y el mal. Por eso este tema se titula así, ¿verdad? Gloria a Dios. De nosotros es la elección sobre lo bueno o lo malo. Vamos a ver cuál va a ser la decisión que vamos a tomar y si la decisión es buena, nos va a beneficiar desde esta vida y para siempre. Y si es mala, también desde esta vida y para siempre nos va a perjudicar. Nos va a perjudicar, sobre todo si no nos arrepentimos a tiempo. Gloria a Dios. Por eso es, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Porque Dios le enseñará el camino que ha de escoger, el camino que debe escoger. Gloria a Dios. Y por su Santo Espíritu, nosotros somos llevados por medio de la fe a ir conociendo cada vez más y más acerca de aquel que vino a rescatar a la humanidad perdida, al Redentor del mundo, al Salvador del mundo, al Verbo de Dios que abandonó su trono de gloria, que se despojó a sí mismo de toda su grandeza y vino y se humilló hasta lo sumo, hasta tomar forma de siervo. Vino y habita ahora en el hombre Jesús de Nazaret, porque en Jesús de Nazaret se fusionó lo divino con lo humano. De lo divino y de lo humano, de dos cosas se hizo uno y permanece hasta hoy y hasta siempre, porque la Escritura lo declara sellado, porque dice que en él habita la plenitud de la deidad. En él habita, no que habitó, no que habitará. En él habita en una forma presente, permanente, hasta siempre. Gloria a Dios. Y de esa forma, el Espíritu Santo nos está llevando a conocer, pero es por influencia de él, en que nosotros somos escogidos para manifestar el verdadero, el genuino arrepentimiento, porque de ese arrepentimiento también nace el deseo de querer ser instruido para conocer a aquel que le ha librado de lo que es la carga de pecado que lo llevaba cautivo a la condenación del infierno. Y el Espíritu Santo lo empieza guiando, haciéndole ver, porque si le guía toda justicia, quiere decir que le está mostrando a través de eso la forma de vida tan injusta en la que él vivía. A toda verdad le está enseñando que en todo lo que le habían enseñado o lo que había enseñado solamente han sido mentiras, que le habían ocultado la verdad, pero que ahora la verdad sale a la luz en su vida y en esa forma comienza
a sufrir una renovación, una transformación, empezando por su mente y reflejándose en todo su aspecto, reflejando lo que hay dentro conforme lo que ahora se ve por fuera. Gloria a Dios. De esa forma, Dios enseña el camino que debemos de escoger. ¿Y cómo nos lo enseña? Como dice la Escritura, ¿verdad? En San Juan 14:6, ¿verdad? Ahí dice en la Escritura, hablando el Señor Jesucristo, dice, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y dice, son tres cosas. El camino es la forma de vida que nosotros debemos de vivir. ¿Por qué? Porque Él nos la va a enseñar cómo, con su vida. Porque huella de sus pisadas nos dejó para que la sigamos. Y cuando el Espíritu Santo nos da a conocer el testimonio de la vida del Señor Jesús desde niño, entonces nos damos cuenta de que Él vivió una vida sin pecado. Y así quiere que nosotros vivamos una vida sin pecado. Él llevó un proceso de vida humana como el hombre Jesús de Nazaret, pero sin pecado, sin contaminarse con el mundo. Así quiere que nosotros también la vivamos. Él es el camino, la forma de vida que nosotros debemos de vivir. Él vivió una vida en santidad para mostrarnos de que sí se puede vivir en santidad, pero hay que pagar el precio. Y aquí es donde somos muchos en ocasiones en que no queremos pagar ese precio por la maldad que hay en nuestra carne, que es la concupiscencia. Que no queremos hacer morir del todo al viejo hombre, que por ratos el hombre viejo aflora y nos arrastra a prácticas pecaminosas. Pero gracias a Dios que es bueno y que recordamos si hemos pecado, como dijo San Juan, ¿verdad? Que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, por si hemos pecado. Porque hay pecados que no son de muerte, gloria a Dios. Y en esos pecados nosotros nos acercamos confiadamente buscando la misericordia de Dios, entendiendo que no es por merecimiento, ¿verdad? Que no tenemos la capacidad de reclamar beneficios de ese tipo, de esa naturaleza. No somos dignos, pero suplicamos por las misericordias de Dios, reconociendo que no merecemos nada de su misericordia, pero que la necesitamos. En esa forma nosotros buscamos de Dios, para que Dios también, aunque lo sabe, le recordemos de nuestra humana debilidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso cuando vemos que Dios, por su Santo Espíritu, promueve en nosotros el arrepentimiento, nos bautizamos en agua, que es para arrepentimiento. Después del arrepentimiento, invocamos el nombre del Señor Jesucristo, suplicándole el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Es la aplicación del bautismo. Después nos sumergimos en agua para cumplir con ese acto profético de muerte y resurrección, de quedar sepultados bajo agua, como cuando Él bajó al sepulcro, y después resurgir como Él resucitó al tercer día. Sembramos en esperanza nuestra muerte y resurrección en Cristo Jesús. Y como último punto de 4, que es aplicación de bautismo,
se hace una oración de ungimiento con aceite de olivo. Gloria a Dios, para invocar el favor del Espíritu Santo y tome como maestro y como guía la situación de los recién bautizados, porque Él es el que guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el maestro y Él es el que va a dar testimonio de nosotros acerca de qué tan obedientes fuimos ante la recepción de su instrucción, de su edificación y de su consejería, que es la guianza. Él es el que va a dar testimonio de nosotros. Por eso, a través de ungimiento en aceite, se entrega a los recién bautizados a la tutoría del Espíritu Santo, a la tutoría paternal del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, Él nos lleva a conocer que el camino que nosotros debemos de seguir es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice, y nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino. ¿Qué quiere decir? Que Él es el medio para que nosotros un día podamos recibir la bendición de ser participantes del reino celestial. Y no como ángeles, sino como algo más grande. Porque Dios a los ángeles nunca les llamó hijos ni hijas, dice la Escritura. Y nosotros, por medio de la fe en el camino verdadero, es en Cristo Jesús, nosotros formamos parte y perseveramos hasta el final, o si ya fuimos sellados como escogidos. Gloria a Dios, para pertenecer no a la corte celestial, sino a la familia real del reino de los cielos. Y no es lo mismo ser la corte que ser la familia, porque la familia es la que está en el poder. Y los demás son los obreros. Gloria a Dios. Es un privilegio muy grande, porque sabemos que los ángeles de su poder son seres, en cuanto a nuestra constitución física, muy poderosos por encima de nuestro poder en este tiempo. Porque dice la Escritura que hasta el más pequeño de sus ángeles, el más pequeño es más poderoso que nosotros. ¿Se imaginan que por la fe en Jesús recibamos autoridad y lleguemos a ser más que ellos en aquel tiempo? Pero por voluntad de Dios, no por ambiciones humanas, no por codicia, sino por la designación de Dios, por cuanto hemos creído en su unigénito Hijo, para nuestra salvación y para heredar, recibir esa herencia. Porque fíjense, estaba yo meditando y digo en el favor de Dios, porque si el reino de los cielos es una herencia, aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el que da por herencia es Dios, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Mientras el testador vive, nadie puede heredar, ¿verdad? Nadie puede heredar. Entonces, ¿cómo está eso en Dios? De que más bien para que nosotros heredemos, los que tenemos que morir seamos nosotros y no Él. Fíjense esta cosa tan curiosa de lo que viene siendo una comprensión, pero al revés. Para poder nosotros recibir herencia entre los santificados, no es Dios el que va a morir, somos nosotros. Yo no sé si ustedes habían escuchado esto, pero son las bendiciones que Dios añade a esta pequeña célula iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad en su fundación 2004, que comparte la bendición
con todos. En esa libertad, ¿verdad? Si nosotros vamos a recibir herencia entre los santificados, entonces en nuestra comprensión humana, Dios tendría que morir para poder entregarnos herencia. ¿Sí o no, hermanos? Hago la pregunta. Humanamente sí. Y sin embargo, en Dios los que tenemos que morir somos nosotros para poder recibir los beneficios de Dios, porque Dios nunca muere. Dios no muere, Dios es eterno. Por eso le digo, es una bendición de Dios. Hay quien dice que en este tiempo ya no hay revelaciones. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es? Si no es una revelación. Yo creo que con esto los que dicen que no hay revelaciones ya en este tiempo, con esto se van a rascar la cabeza y van a ver que en su forma de entender están completamente equivocados. Porque Dios sigue revelando y le revela a quien Él quiere, no al codicioso, no al ambicioso, no al suplantador, no al manipulador, sino a quien Él quiere, y sus motivos y sus razones Él tendrá. Fíjense, ahí lo dice en la Escritura. Para que alguien pueda heredar, el testador tiene que morir. Y si nosotros vamos a recibir herencia entre los santificados, entonces cuando muere Dios, la Biblia no habla de eso. Aún habla de que en el tiempo, después del tiempo que se termine el milenio, reinado milenial de Cristo, dice, Él se sujetará al Padre, el Padre seguirá vivo, y estamos hablando después de lo que es el fin del mundo. Él se sujetará al Padre, no que irá al velorio del Padre. Así no es. Él se sujetará al Padre. Esto es como para que veamos nosotros que a veces, aunque querramos darles interpretaciones humanas, Dios da revelaciones conforme a lo que está escrito en una forma que con razonamiento humano no se puede recibir. Lo pueden oír, lo pueden aprender, pero no lo pueden recibir. No lo pueden vivir. No lo pueden aceptar. Gloria a Dios. Y vemos que el Espíritu Santo pues nos va a guiar a Jesús a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista. Gloria a Dios. En esa figura de lo que era Elías de Tisbita. Por eso el Señor Jesucristo dijo, este es aquel Elías que había de venir. Como diciendo, él ya vino. Él ya vino. Él dijo, Juan el Bautista, este es aquel Elías que había de venir. Y si señaló que ya vino, entonces vuelvo a insistir. ¿Cómo es que los escatólogos dicen que uno de los dos testigos que ha de venir al tiempo del comienzo de la gran tribulación va a venir Elías? Si el Señor Jesús dice, ya vino, y si ya vino, ya no puede volver. Porque no han entendido. No es que vaya a venir Elías directamente en su propia persona. Son personas con parecidas semejanza de lo que es la facultad de poder que estuvo en Elías. Así van a ser facultados con ese tipo de poder. No quiere decir que vaya a venir directamente Elías de aquel tiempo, porque no olvidemos que Elías
cerró el capítulo de su vida antes de ser transpuesto en una forma vergonzosa para ser un ministro de Dios. No lo juzgamos, el juicio es de Dios, pero no cerró su vida como debió de haberla cerrado al ser considerado un profeta mayor. No la cerró. Se le olvidó a Elías de Tisbita todo el gran poder que Dios a través de él manifestó como para fortalecerse en la fe en su Dios y terminar nada más con un mensaje que le mandaron de parte de Jezabel. Así como tú hiciste con ellos, mañana yo te voy a hacer a ti así. Y sale huyendo Elías. Eso fue algo vergonzoso. Pero Dios sabe por qué permite las cosas. Pero gloria a Dios. Y si Elías ya vino, él ya vino y ya se fue. De nueva cuenta. Gloria a Dios. Que va a volver directamente por los misterios de Dios que yo he podido observar. Ya Elías ya no vuelve. Porque ya vino. Ya cumplió su propósito. Gloria a Dios. Y como dice la Escritura, si Él nos enseña el camino, veamos lo que dice Hechos 16:31. Gloria a Dios. Y dice así la letra. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le estaba enseñando Pablo y Silas al carcelero? Estaban enseñando el camino. ¿Cuál era ese camino? El camino de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es de que este camino de la fe, para que comience a fluir en nosotros, primeramente es a través del arrepentimiento y después del conocimiento, porque primero vinieron las manifestaciones que convencieron al carcelero acerca de cuando Pablo y el profeta Silas cantaron alabanzas a Dios, allá donde estaban en lo más, en la prisión de mayor seguridad, que era el fondo de esa cárcel. Un temblor vino fuerte, se abrieron grillos, grilletes, cepos, puertas. Y de esa manera el hombre se iba a quitar la vida, porque si él se quitaba la vida, declaraba su inocencia acerca de la fuga masiva de los reos, y su familia podía quedar en honor y bien pensionada. Pero si no se quitaba la vida, de todas maneras lo iban a matar. O iba a quedar preso por los presos que se fueron. Y no le iban a dar la pensión a la familia. Iba a ser una familia en deshonra. Y para ellos el honor era muy estimado. San Pablo dice, espera, no te quites la vida, todos estamos aquí adentro. Entonces, este hombre les dice, señores, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué debo de hacer conforme al testimonio que él había recibido, verdad? Y de cómo San Pablo tenía autoridad en el respaldo de Dios para que ningún preso quisiera huir, para que se detuvieran. Cualquiera sabe que nomás le abren las puertas de la cárcel, como sucedió el 5 de enero aquí en Apatzingán en el año 2003. Abrieron las puertas, era un corredero. Muchos se dieron a la fuga. ¿Cómo era posible que en San Pablo los presos no quisieran irse a la libertad, no salieran huyendo?
pero había esa autoridad en San Pablo, ese favor del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y ellos le responden al hombre y le dicen, pues cree en el Señor Jesucristo, o sea, no tienes más alternativa. Si quieres ser salvo tú y tu casa, tienes que creer tú y el Señor Jesucristo. Aunque ser salvo tú es bueno, ¿ah? Pero y tu casa, aquí tienen dos interpretaciones, ¿verdad? Porque está la familia natural y está la familia de la fe. Está la casa de lo natural y está la casa de la fe. Así que tengamos cuidado de cómo interpretamos también ahí. Porque también ahí muchos piensan que directamente se refiere a lo que es la casa en lo natural. Pero la casa en lo natural podría ser salva también. Pero ¿cuántas veces hay un creyente y dice, por las promesas de Dios, creyendo yo, mi familia se va a salvar? No es así. La salvación es personal, es individual. La salvación, así como se le pone a uno dentro de una casa, también es propuesta para todos, para que todos la tomen. Y sin embargo, hay algunos que son creyentes, piensan que su familia se va a salvar y su familia es su peor enemigo en cuanto a su fe. Si una persona es enemiga en cuanto a la fe de un verdadero cristiano, aunque sea su familiar, ¿se salvará? Porque el que se constituye enemigo de nosotros, también se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál será el fin de los enemigos de Dios? De aquellos que aborrecen y desprecian a los sirvientes de Dios. ¿Cuál será el fin? Porque también hay misterios de gracia. Puede haber salvación para unos que no son ni de la casa, por el puro hecho de hacer misericordia con uno, regalándole a uno un vaso de agua, porque recibirán recompensa de servidor de Dios. Eso no lo puede quitar nadie porque es una promesa de Dios. Gloria a Dios. Serás salvo tú y tu casa, le dijeron. Gloria a Dios. ¿Qué hizo este hombre? Pues llevó a Pablo y a Silas a su casa, ¿verdad? Natural. Pero lean con cuidado y ahí van a encontrar la respuesta de por qué los de la casa de ese carcelero sí pudieron haberse salvado. Pero no pasa en todos los lugares lo mismo. Ahí van a encontrar la respuesta. Y yo no he oído que la prediquen esa parte. Ya vendrá el tiempo en que Dios me autorice usar esa parte de la Escritura para llevarles al conocimiento. Y otro se adelanta. Gloria a Dios. En este camino no hay envidias. No nos anticipamos como queriendo ser los primeros o los que sabemos más. No. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Cuando actuamos de esa manera, cuando nos corresponde según la voluntad del Espíritu Santo en que Él quiere glorificar a nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos da las palabras, los temas, y cuando está a su respaldo, la palabra llega viva a todos aquellos de los cuales Dios quiere tener misericordia. Y sin caminar mucho, se avanza mucho. Y con pocas palabras hay grandes frutos. Gloria a Dios. Por eso nosotros vamos a leer Deuteronomio capítulo 30 en el versículo 19, que es de donde nació lo que es el nombre del tema. 30 de Deuteronomio, en el versículo 19.
Y dice así a la letra, hablando el Señor, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos que aquí sí enmarcó, ¿verdad? El creer uno y la descendencia. Gloria a Dios. Algo hubo arriba, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien. Este comentario último no lo tomen en cuenta. Gloria a Dios. Entonces, dice Dios, vuelvo a repetir, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque a final de cuentas, esto que fue dado en el Antiguo Testamento, en la ley, es el reflejo del hombre natural, por cuanto el Antiguo Testamento es sombra de lo verdadero. Es donde pudo haber aplicado para una interpretación doble lo que acabamos de leer en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso le está diciendo aquí, pongo por testigos los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que pone por testigos a la corte celestial y a todo aquel que simboliza la tierra, ¿verdad? Porque cuando Adán fue formado era solo tierra, en él no había vida. Y así la gente que está en el mundo, que no conoce de Dios, que no acepta a Dios, que no reconoce a Dios, no tienen vida, pero tienen oídos para escuchar, porque no tienen vida, pero espiritual. Vida humana sí tienen, pero no espiritual. Eso simbolizan la tierra. Gloria a Dios. Y es que lo que Dios determina, ¿en dónde se escucha primero, hermanos y hermanas? ¿En la tierra o en el cielo? Hago una pregunta. ¿En dónde se escucha primero lo que Dios habla? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo, en su corte celestial. Gloria a Dios. Y todos son testigos de lo que habla Dios. Y finalmente lo hace saber en aquellos que son como la tierra, que no tienen vida delante de Dios porque viven una vida en pecado, están muertos en sus delitos y pecados, pero están vivos humanamente, pero espiritualmente están muertos. Y cuando llama a estos por testigos, les dice claramente, ¿verdad? Gloria a Dios. Dijimos en el capítulo 30, ¿verdad? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, le dice al pueblo, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí es donde nosotros vamos a tomar la decisión de qué vamos a escoger. Fíjense cómo Dios en su soberanía dice, te pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y no le dice, toma tu decisión, ¿verdad? Piénsale bien qué vas a decidir, piénsale bien qué vas a hacer, piénsale bien qué vas a escoger. No, Dios en su soberanía les da el consejo, ¿verdad? Traspasa ese examen el Señor, ¿verdad? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú tomas la decisión y dime para dónde te vas a ir. ¿Por el camino de la vida o por el camino de la muerte?
¿Por el camino de la bendición o por el camino de la maldición? Toma tu decisión. Pero no, Dios, como dice el dicho, ¿verdad? Le sopló la respuesta correcta a su examen o en la toma de su decisión. Le dice, escoge, o sea, decídete por la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿O no quieres vivir tú? Y tampoco quieres que tu descendencia viva. Por eso cuando una persona comete pecado, él paga por su pecado, pero el hijo no paga por su pecado. Ni su nieto ni su bisnieto pagan por su pecado. Pero por el pecado que cometió, es un delito por el cual le va a rendir cuentas a Dios. Pero al mismo tiempo que comete el delito, genera una maldición que va a afectar a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. Porque cuando el hombre peca es como, no tan solo se aborrece a sí mismo, aborrece a su descendencia. Porque cuando comete pecado, está muerto en su delito, en su pecado. Porque pecado es delito, es transgresión de la ley. Y así como él muere, pone en agonía a su descendencia por la maldición que desata. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Dios, como les digo, ¿quién le puede decir algo a él? Déjalo pues que él escoja. ¿No le diste tú la libertad de elección? ¿Estás haciendo trampa? ¿Quién le puede decir algo a Dios? Nadie. Pero en ese inmenso amor que el Señor nos tiene, en el cual Él desea ser provocado al amor, Él quiere que por ese amor nazca en nosotros nuestra gratitud y nuestra adoración y nuestro temor a Él, nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Gloria a Dios. Pero escoge pues la vida, como diciéndole, no escojas la muerte, no escojas la maldición, porque has de ser tan necio, como dice en Isaías, porque quieres seguir siendo castigado. Escoge la vida, escoge la bendición, y de esa manera puedes salir beneficiado tú y tu descendencia, y te amas a ti y amas tu descendencia, pero escoge la vida, escoge la bendición. ¿Quién le puede decir algo a Dios? Y cuando Él hace algo que en nuestro parecer juicioso, legalista, queremos pleitear con Dios, ¿quién puede llevar a Dios a juicio? Cuando algo hace Él dentro de lo que Él estableció y lo anula, no olvidemos que Él es el ejecutivo, Él es Dios. Por eso esta palabra de Dios, muy poco entendida y comprendida por muchos, no tiene un significado de idolatría. Solamente está diciendo aquel que ostenta la suprema autoridad. Eso es Dios. Y cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un vínculo de autoridad que ejerce la suprema autoridad, donde a la cabeza y de quien se desprende todo es el Dios Altísimo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que va delegando autoridad sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, y ellos conforman la suprema autoridad en el reino de los cielos y todo el universo visible e invisible, universos invisibles y visibles. Por eso, aunque no lo dice la Biblia, algunos dicen la divina Trinidad. Podemos dejar de decir la divina Trinidad y podemos decir la suprema autoridad
que ejercen los tres, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Son tres, no es uno. Cuando se habla de uno es que están unificados en un proyecto, en un sentir, en un propósito. Gloria a Dios. Y de esa forma Dios nos ha hecho saber que todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y tenemos delante la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Pero Dios nos dice, escojan la vida, escojan la bendición. Por si todavía nosotros no alcanzamos a entenderlo, por si todavía nuestra mente está perturbada por el diablo, Él nos está diciendo ya directamente por la palabra, escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Yo voy a escoger la vida y la bendición para que sea beneficiada mi vida, primeramente, porque mi descendencia son los que vienen detrás de mí, para que también sean bendecidos. Y de esa manera me amo yo y amo mi descendencia. Y si ustedes escogen la vida y la bendición, se aman ustedes y aman su descendencia. Pensemos bien en eso, hermanos y hermanas. Y recordemos lo que dice el tema. De nosotros es la elección. ¿Por qué nos vamos a decidir? ¿Por la vida o por la muerte? ¿Por la bendición o por la maldición? Pero yo les repito como dijo Dios, escojan la vida y la bendición y sean beneficiados ustedes y su descendencia desde esta vida y por la eternidad. Que Dios les bendiga en esta noche. Paz de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies y oramos. Señor Jesús, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, y en fe declaro que su Santo Espíritu le ha glorificado en este tema, porque Él ha estado sobre el expositor, porque Él es el representante solamente físico, pero el espiritual está sobre Él. Y eso es lo que realmente es importante, Señor, porque de esa manera no se edifica Dios, sino el hombre, porque hasta aún mis oídos oyen y son edificados para mi vida, Señor. Gracias por esta edificación, oh Señor Jesucristo, que a través de su Santo Espíritu nos da y con el cual, con su trabajo, en la excelencia de su trabajo, a usted le glorifica. Gracias, Señor, y bendiga, le ruego a todos mis hermanos presentes en la distancia y todos los que han de oír y de ver este programa, ya sea en vivo por retransmisión. Bendígalos a todos y bendíganos a todos, Señor, y concédanos un buen entendimiento para tomar la sabia decisión con la respuesta de antemano concedida por la palabra inspirada por Dios para nuestro beneficio. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su Santo Espíritu y alabado sea por todos el Altísimo Dios, por todos nosotros y por toda su corte celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Paz de Cristo, hermanos y hermanas. Salúdense de mano. Bendíganse de boca. Dios te bendiga. Yo te bendiga. Dios le bendiga, hermano Joel.